Muy bien, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy, que espero que las podamos disfrutar todos, todas, todes, y que es una clase que a mí me encanta porque tiene que ver con poder meternos definitivamente en intentar aprender eso tan maravilloso que es la materia del lenguaje, la parte de la materia del lenguaje que nosotros vamos a tratar de encerrar en una crónica, para después volver a abrirla y que cada lector, cada lectora vuelva a abrirla y vuelva a transformarla en un mundo a partir de la lectura, ¿no? En ese compromiso, en ese juego, en esa aventura que se da entre quien escribe y quien lee, ¿no? Un texto no es el mismo, uno no escribiría el mismo texto sobre el mismo tema, con los mismos conocimientos, ni siquiera con las mismas palabras, dos veces. Es imposible, aún reproduciendo todas las condiciones en las cuales se escribió un texto, que ese texto vuelva a ser el mismo, y también es imposible que aún reproduciendo todas las condiciones en las que se lee un texto, ese texto sea el mismo. Hay ahí una relación, ¿no? Como de lámpara de Aladino, ¿no? De que uno pone una cantidad de cosas adentro de la lámpara cuando escribe ese texto, pero que es el lector en el momento de flotarla y de que surja el genio, el que le va a dar el contenido, el que le va a dar la lectura definitiva que va a tener ese conjunto de palabras, ese conjunto de emociones que uno puso adentro de un texto. Pero vamos a tratar de transcurrir, de discurrir sobre diferentes momentos de la escritura, lo vamos a seguir haciendo a través de todo el cuatrimestre, pero hoy nos vamos a centrar en algunos momentos. A mí me gustaría hoy hablar un poco del narrador, la narradora, de quiénes somos en el momento en el que tomamos las decisiones, la enorme cantidad de decisiones que tomamos cada vez que escribimos un texto, cada vez que escribimos, en el caso de este ejercicio, una crónica, o ni hablar cuando se trata de un libro, por supuesto. ¿Qué decisiones tomamos al elegir cada palabra? ¿Qué decisiones tomamos en la manera en que elegimos los recursos retóricos para ordenar esas palabras? ¿Y qué decisiones tomamos en el momento en el que decidimos cómo somos, quiénes somos como narrador, como narradora? El narrador, la narradora es diferente, no solo cada vez depende de la situación, sino existe un narrador, una narradora para cada texto, que está inserto, que está tejido dentro de ese texto, y que empieza y termina con ese texto. Ustedes no van a ser las mismas, los mismos, contando, escribiendo una crónica un día que escribiendo la otra crónica otro día, porque esa voz que están poniendo, y esa voz que encontraron, y esa voz con la que van a contar algo, va a formar parte del texto que ustedes están escribiendo, y va a cambiar en diferentes momentos de acuerdo a lo que ustedes están escribiendo. Digamos que escriben, por ejemplo, una crónica de viaje. Y esa crónica de viaje es un viaje que ustedes mismos han realizado. Yo cuando era jovencita era enviada especial de Página 12 a muchos lugares, algunos maravillosos, y uno tenía que llegar a ese lugar con una cantidad de conocimiento previo de qué era lo que había sucedido ahí. Entonces, por ejemplo, recuerdo haber ido a Vietnam, un viaje que era Vietnam, Tailandia y Singapur, a cubrir las visitas del presidente argentino que estaba yendo en ese momento a Vietnam, Tailandia y Singapur. Claro, pero uno llegaba antes que el presidente, que iba a hacer una visita oficial, se encontraba con el otro presidente, hacía negocios, se encontraba con empresarios, y llegaba a Vietnam, y Vietnam era el Vietnam que había contado Graham Greene en El Americano Impasible. O era un lugar donde te llevaban a visitar, por ejemplo, lo que era la casa de Ho Chi Minh, y la casa de Ho Chi Minh era un lugar de bambúes y túnicas blancas en el medio de la selva vietnamita, y obviamente por ese lugar y por esa casa y por esos recuerdos pasaba la literatura, la guerra de Vietnam, el final de los 60, los 70, la derrota de Estados Unidos. Y en Hanoi mismo, en una de las calles centrales de Hanoi, hay un subsuelo, había en ese momento, hace 10 años atrás estoy hablando, donde había el único boliche de todo Hanoi. Y el boliche se llamaba Apocalipsis Now, y cuando uno entraba, había unas enormes hélices de helicóptero allí para pasar debajo de la escalera, que obviamente recordaba de alguna manera metafórica, casi les diría irónica, aquella película sobre la guerra de Vietnam que había sido tan famosa en los años 80. Entonces, llegar a algún lugar a escribir una crónica de viaje, y ver esos arrozales, y ver las mujeres caminando sobre los arrozales, implica
tener que poder encontrar la manera en cual contarlo desde una perspectiva completamente diferente, que es la nuestra, occidental, en un mundo básicamente marcado por el cristianismo, con una mirada sobre Vietnam construida a partir de las películas, de las guerras, de las protestas, del romanticismo sobre el tema, y tal vez nunca encontrando de verdad cuál es el meollo de qué es lo que sucede, ¿no? En esa tierra, que siempre es una tierra extranjera, que siempre es una tierra ajena, como hablábamos en la otra clase, ese acto de cruzar nuestra propia frontera para escribir una crónica. Entonces siempre una crónica es la crónica de un país extranjero, ¿no? Aun cuando estemos hablando de nuestro terruño y de nuestro territorio, porque nosotros tenemos que salirnos de ahí y mirarlo desde su lugar. Bueno, esa construcción de ese narrador, de esa narradora que somos en el momento en el que definimos el cuadro que vamos a pintar, la crónica que vamos a escribir, forma parte, y empieza y termina con esa narración, y de alguna manera siempre duelamos ese personaje que construimos cuando escribimos ese texto. Y no estoy diciendo con esto que tengan que ser textos en primera persona, pueden serlos o no, pueden ser en primera, pueden ser en tercera, pueden ser de la manera que quieran. De todas maneras hay una voz que cuenta esa historia, y esa es la voz que cada uno de ustedes tiene que ser capaz de encontrar, y que cada uno de ustedes tiene que ser capaz de definir. No una voz única para contar, para escribir todos los textos, sino la voz precisa que vaya con esa canción, el tono justo que vaya con esa canción, y quienes ustedes van a ser en el momento de escribir esa crónica. Una crónica transforma a quien la lee, pero transforma también mucho a quien la escribe. Los actores suelen decir, ¿no? Nos encanta que las películas emocionen y cambien la vida de quienes las vean, pero las películas cambian la vida también de los artistas que los llevamos adelante. Todo proceso nos transforma de alguna manera. Y la elección de ese narrador y de esa narradora, de esa voz que vamos a definir, no puede estar separada nunca, obviamente, de la elección de las palabras. ¿Hay una palabra precisa para decir cada cosa? ¿Hay una manera única de nombrar cada cosa? ¿Hay una manera privilegiada? ¿Se puede decir algo de una manera sí y de otra manera no? Hay un texto muy hermoso de Borges que les voy a dejar en el chat ahora, que se los va a enviar Mariana al Classroom, que habla de eso, ¿no? Del idioma castellano. Él dice, pocas veces nos sentimos tan ignorantes como cuando abrimos un diccionario, ¿no? Un diccionario es la muestra de que sabemos, cualquiera de nosotros sabe apenas el 20% de las palabras que están en ese diccionario, y no tiene manera de conocer todas esas palabras. Todas esas palabras son necesarias, son imprescindibles, tenemos que bucear en el diccionario para encontrar la manera más difícil, más extraña, más exótica de nombrar algo. Tal vez no, tal vez ese es en el lenguaje de los arrabales, es en el lenguaje cotidiano, es en el lenguaje de la calle, en el lenguaje en el que mejor podemos contar algo. Lo que es cierto es que sí hay una mejor manera y una mejor palabra. Flaubert, el autor de Madame Bovary y de la educación sentimental, que quizás uno de los tratados de lo que es la novela moderna, digamos, ¿no? A partir de cambiar la manera en la cual se escribe completamente, habla de le mot juste. Le mot juste en francés es la palabra justa. Dice, bueno, hay una palabra mejor que otra, privilegiada frente a otras, para nombrar las cosas y para decirlas de determinada manera. Y tiene que ser un ejercicio al escribir, el encontrar esa palabra, el buscar esa palabra. No es la palabra más difícil, es la palabra justa, es la palabra que mejor nombra, o que nombra de la manera que nosotros queremos nombrar aquello que queremos transmitir. Él decía que había una prueba irrefutable para tratar de encontrar esta palabra, que era la prueba del oído. Si ningún texto que no pueda ser sometido a ser leído en voz alta es el texto indicado. Nosotros tenemos que ser capaces de poder leer en voz alta lo que estamos escribiendo, y que suene, que tenga cadencia, que tenga son, que tenga de alguna manera esa cosa envolvente que nos da una sinfonía. Obviamente este ejercicio es mucho más difícil en la manera en la cual nosotros estamos escribiendo y trabajando en el momento hoy en el periodismo, porque esta rapidez de los ordenadores para escribir, y esta manera de escribir y tachar, y que se evanezca, que se desvanezca, que desaparezca aquello que estamos escribiendo y que no nos gusta,
nos hace que este ejercicio sea más complejo. Cuando la escritura es más artesanal, cuanto más artesanal más, digamos, y me refiero, por ejemplo, a cómo aprendimos a escribir en manuscrita o en los cuadernos, y teníamos que borrar, y quedaba la marca del borrado, y escribíamos sobre el borrado, y después cuando empezamos a escribir, yo empecé a escribir en máquina, dice, buena parte de mi carrera periodística en la máquina de escribir, y cuando uno escribía esa nota, y escribía la palabra y no le gustaba, y la tachaba con muchas X, y después, aún antes del liquid, digamos, ¿no? La tachábamos con X, y cuando uno terminaba de mirar ese texto en el cual aparecían la historia, si se quiere, la trama del texto que estábamos escribiendo, porque estaba lo que finalmente quedaba, pero estaba también la prueba de los errores que habíamos cometido, de lo que no nos había gustado, de cómo habíamos ido construyendo circularmente, capa sobre capa, como se construye una ciudad, como se construye un pueblo, como se construye un edificio, digamos, ¿no? Ese texto a partir de ir encadenando palabras y ir cambiándolas de lugar, ir tachando, ir sembrando, digamos, cosas nuevas, nos quedaba la historia, la biografía, la trama de ese texto. Ahora es más difícil esto de cuando uno va escribiendo y directamente a un párrafo no le gusta y vuela, digamos, ¿no? Y ni siquiera por ahí tenemos la posibilidad de volver a mirarlo con el texto escrito, porque muchas veces nos va a pasar, obviamente, que algo que no funcionaba en un momento y de determinada manera, tal vez después, cuando el texto avanzó y fue para otro lado, eso mismo empieza a funcionar y nos empieza a gustar. Entonces, buscar la palabra justa para decir cada una de estas cosas es todo un ejercicio que no significa, miren, hay un diccionario de palabras difíciles y hay algunas de esas palabras difíciles que a mí me parecen fabulosas, ¿no? No sé, por ejemplo, hay una palabra muy cortita, hay una palabra que se llama continicio. ¿Qué es continicio? ¿Ustedes saben qué es continicio? Continicio es el momento de la noche en que hay silencio absoluto. Continicio. Entonces lo buscan en el diccionario, viene del latín contin, y significa el momento de la noche en que hay silencio absoluto. Es una palabra preciosa. Ahora, ¿puedo usar continicio en un texto? Lo puedo usar y alguien tendrá que ir al diccionario, como lo usó aquella persona que leí, alguien puede ir al diccionario a buscar de qué se trata, y después lo tenemos como una palabra nueva y preciosa que nos sirve para definir algo muy preciso, ¿no? Porque el castellano tiene eso de que tiene una cantidad, es el idioma que tiene más cantidad de palabras, tiene una cantidad de palabras preciosas para definir cada situación. Ahora, ¿esa palabra difícil me sirve en el medio de un texto o detiene la lectura de ese texto? Y cuando yo estoy leyendo, buscando el son, digamos, una manera de ese texto, así que sea un guiño para aquellos, que tal vez son muy pocos, que lo conocen, y tal vez lo que yo necesitaba era poner algo mucho más sencillo en ese texto. También les voy a dejar para que lean, ahora cuando termine la clase, otro texto que, que leí en las últimas semanas y que me pareció de lo más interesante, que tiene que ver con esto, y con la relación, un texto de un físico, José Edelstein, que hace una relación entre la física cuántica y el lenguaje, ¿no? O sea, sabemos a partir de la física cuántica, por lo menos es lo que dicen los físicos, que la materia está compuesta por átomos y por moléculas, y que esto puede ser cada vez más chico y disminuido hasta casi al infinito, partículas cada vez más pequeñas, pero que al mismo tiempo todas estas pueden ser la misma dos veces en paralelo, y que pueden estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes, que pueden vivir en dos universos paralelos, transcurriendo dos universos paralelos, y que al mismo tiempo obviamente dependen del cruce entre el tiempo, el espacio y el observador. Entonces, las palabras que nosotros escribimos también dependen del cruce del tiempo, el espacio y el observador. Sí, por supuesto que sí, digamos. Ninguna crónica va a ser leída de la misma manera. Decía Borges, todos los tigres son el mismo tigre, pero sin embargo, ¿cuántas maneras hay diferentes de nombrar un tigre? ¿O qué nombro cuando digo tigre? ¿Qué se imaginan cuando digo tigre? ¿No? Si yo pongo la palabra tigre, alguien se imaginará o verá el tigre que encontró o que vio detrás de una celda en el zoológico, y otros verán al tigre que se quería comer al niñito en el libro de la selva, en la película de Disney. No, bueno, todas esas cosas que nosotros vemos y que cobran muchísimos significados. Para darles un ejemplo, por ejemplo, los esquimales tienen 400 maneras diferentes de nombrar la nieve, y nombran 50 blancos diferentes. Ahora, no es que nombran 50 blancos diferentes, ven 50 blancos diferentes.
Allí donde nosotros vemos una estepa blanca, los esquimales ven una estepa con 50 colores diferentes. Y tienen 50 maneras de nombrar esos colores que ellos ven. Porque tienen la vista acostumbrada a eso, porque se detienen en eso, porque para marcar las distancias y cómo ir y cómo venir de cada lugar, obviamente, digo, en eso que nosotros vemos blanco, ellos ven 50 colores diferentes. Y seguramente nosotros tenemos para nombrar otros colores, digo, las gamas de, ¿no? Los ocres, los rojos, digo, los colores del otoño. Nosotros vemos una cantidad de colores del otoño, pero en el sur ven otra cantidad de colores del otoño, porque los árboles son diferentes, porque están acostumbrados a distinguirlos de diferente manera, porque no es lo mismo el marrón de un roble que el marrón de un arrayán, digamos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de nombrar diferente, esa amplitud, ese espectro, ¿no? Vieron que la luz tiene un espectro visible y un espectro no visible hacia arriba y hacia abajo, digamos, de acuerdo de la longitud de onda. Bueno, nosotros tenemos un espectro visible para nosotros, digamos, de lo que vemos, pero cada uno, cada una, en su particular cultura, en su territorio, va a tener ese espectro visible y lo va a decir de determinada manera. ¿Para alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? Les voy a poner algo para terminar de despertarse, ya que es tan temprano a la mañana, para pasar a hablar de lo primero que queríamos desarrollar hoy, después de estas primeras cosas más generales que acabo de decirles, que tiene que ver con cómo abrir la puerta de un artículo, de una nota, de una crónica, y eso estamos hablando de la primera línea, ¿no? De la primera línea, la primera frase, eso que nos va a dar la llave para poder abrir esa puerta. ¡Qué raro! ¿Qué será esto? Perdóneme usted. No hay cuidado, aunque la nariz me hayas estrujado. Estaba yo siguiendo. ¡Estrujado! ¡Cuidado! ¡Un verso! Pero señor, yo... Buen poeta he resultado. Soy tu amigo el Picaporte. ¿En qué te puedo ser útil? Ando buscando un conejo blanco. ¿Y si usted es tan amable? ¡Ah! Sí, ahí está. Tengo que pasar. Lo siento, eres demasiado grande. Impasable. Dirá usted imposible. No, impasable. Oh, nada es imposible. Oh, en la mesa hay un frasco. Prueba. ¿Cuál mesa? Lee las instrucciones. Directamente te dirigirán en la directa dirección a donde quieres dirigirte. Espérenme. Oh. Más vale cerciorarse. Porque si se toma de un frasco que dice veneno, lo más seguro es que te haga algún daño, si no es que algo más. No comprendo. Son consejos que me estaba yo dando. Bueno. Sabe a chocolate. Cereza. Plátano. Durazno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? Un poco más y desapareces. Pero mira, de este tamaño ya puedo entrar. No, es inútil. Olvidé decirte que estoy bien cerrado. ¡Ay, no! Pero claro, tú tendrás la llave y con ella... ¿Qué llave? Vamos, no la habrás olvidado ahí arriba. ¡La llave! ¿Y ahora cómo la alcanzo? Ahí está mi caja. Ábrela. Cómeme. Bueno, pero a ver qué me sucede. ¡Ay! 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 No creí que con tan poco tuviera. ¿Qué dice usted? Decía que con un pedacito te has hecho grandota. Pues no sé por qué se está riendo. Ahora no podré salir. ¡Nunca! Vamos, no se remedia nada llorando. Ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Pero niña, haz un esfuerzo. ¡Nos vamos a ahogar! ¡No! ¡Por favor! ¡El frasquito, arriba! ¡Arriba! ¡El frasco! ¡El frasco! ¡Ay, Dios! ¿Para qué habré llorado tanto?
Bueno, para terminar de despertarnos hoy, les preguntarán por qué, digamos, este texto, por qué esta película, que además de ser una película de Disney, o mucho antes de ser una película de Disney, obviamente es un libro maravilloso de Lewis Carroll, de 2 partes, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia tras el espejo, y ustedes saben que Lewis Carroll era además de un escritor matemático de la Universidad de Oxford, y que los 2 libros tienen son en sí mismos una teoría del lenguaje y una teoría matemática del lenguaje. Y vuelvo a Borges, digamos, ¿no? Cuando él habla de esa relación entre el lenguaje y la matemática y dice infinito, significaba hace mucho tiempo atrás sencillamente algo que no tenía final, y después infinito empezó a significar para la religión y para el cristianismo eternidad, y aquello que tenía que ver solamente con Dios. Y infinito es, para quienes estudian el universo, un símbolo, un signo, un símbolo que representa que el Big Bang, o los límites que nunca alcanzaremos. Entonces, también Lewis Carroll juega con el lenguaje y con las matemáticas, y hay una escena muy linda, muy maravillosa de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta a Humpty Dumpty, el huevo que está sentado en el paredón, cómo decir determinada palabra, y Humpty Dumpty le dice, las palabras no tienen un significado, las palabras son de quien tiene el poder, ¿no? Entonces las palabras significan lo que quiere que signifiquen quien tiene el poder. Entonces, elegí este momento, porque es el momento en el cual nos encontramos frente a todas las posibilidades que nos encontramos en el momento de empezar una nota, que muchas veces no sucede en el momento de empezarla, sino en el momento de terminarla. No siempre la primera línea se escribe al inicio, no siempre es que la hoja en blanco se rompe con la línea perfecta. Puede ser que nosotros escribamos una cantidad de texto, juntemos una cantidad de información, y recién cuando tengamos efectivamente el sentido de aquello que queremos decir y que queremos transmitir, encontremos aquello que se convierta en la chispa que prenda la fogata alrededor de la cual nos vamos a encontrar con ese lector, con esa lectora, y vamos a hacer ese pacto de complicidad que significa leer, ese pacto de confianza que significa leer un texto, entregar un texto para ser leído y leer un texto que nos fue entregado. Esa chispa que tenemos que poder encender para que alguien tire de ese hilo de Ariadna para salir de su propio laberinto. Nosotros con cada nota estamos de alguna manera tirando ese hilo de Ariadna para que quien está en ese laberinto pueda salir y pueda entender, y mirando desde arriba, entender qué era lo que estaba sucediendo. Siempre una nota es una puerta de salida a la incertidumbre. Vivimos plagados, llenos, en constante incertidumbre, y las notas, los artículos, las crónicas son la posibilidad de despejar, aunque sea por un momento, esa incertidumbre, y eso es parte de la maravilla de ese enamoramiento que existe entre quien escribe y quien nos lee. Encontrar esa posibilidad, encontrar esa manera de abrir esa puerta, tiene que tener un punto exacto. Y esta es la metáfora de Alicia, digamos, ¿no? No puede ser ni demasiado mezquino, ni demasiado pequeño, ni puede ser demasiado grande, y nada es imposible. Se puede encontrar exactamente ese momento. Hay que encontrar, además buscando ayuda, de qué manera llegamos a ese momento, y hay que ver de qué manera nosotros logramos en eso generar al mismo tiempo. Contar de alguna manera qué es lo que vamos a decir, dar la pista, la sospecha de qué es lo que vamos a decir, que aquello que vamos a contar y que vamos a decir de alguna manera responda a alguna pregunta universal, porque es la única manera que tenemos de saber que todos los lectores y las lectoras van a poder ser conmovidos de alguna manera, porque estamos respondiendo. Nosotros necesitamos que el lector o la lectora sienta que le estamos hablando a uno en particular. Escribimos para millones, y cada uno tiene que sentir que le estamos hablando a uno en particular. ¿Cómo llegamos a ese lugar de la sensibilidad de cada uno para que sienta que es a él, a ella, a quien les estamos dirigiendo? ¿Cómo creamos esa situación de intimidad para que quien nos lea sienta que estamos contándole efectivamente algo que podría haberle pasado, o que podría haberle sucedido, o que le interesa de una manera particular? Vamos a mirar algunos de los grandes inicios de obras, de textos, para que podamos repasar de alguna manera de qué estamos hablando cuando hablamos de estos textos. Digo, algunos les pueden gustar más, algunos menos, algunos les van a resultar más conocidos que otros. Vamos repasando algunos y los vamos charlando. Les voy a compartir la pantalla
también para que ustedes los puedan ir leyendo y se sientan más cómodos. Y después vamos a pensar en cuáles son los textos preferidos por ustedes en algunos de estos casos. A ver, ahí vamos. Por ejemplo, necesito cerrar esto. Bueno, tal vez el texto más conocido, ahí vamos de nuevo, de los inicios de las novelas universales, que es el inicio del Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, a tiempo que vivía un hidalgo caballero. Así comienza el Quijote de la Mancha, la novela emblemática en lengua castellana, que todavía hoy tiene un montón para enseñarnos, y que de alguna manera resuena, si quieren, con aquello de los cuentos infantiles de Había una vez, ¿no? Todos los cuentos infantiles que comenzaban con el Había una vez, o que tiene un dejo, si se quiere, de la tradición oral, de cómo se empiezan a contar los cuentos o cómo se empiezan a contar las historias en la tradición oral. Digo, ¿qué podemos sacar? Digo, bueno, nombrar un lugar, situar en algún lugar, pero al mismo tiempo hablar de la complejidad de lo que se va a contar, porque el hecho de que sea en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es que en definitiva allí pasó algo, de lo cual no quiero tener certezas en este momento, de lo cual de alguna manera quiero borrar de mi memoria. Veamos el que seguramente para ustedes es más cercano, digamos, porque es un libro que todos hemos leído en algún momento de la adolescencia. Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de un sueño lleno de pesadillas, se encontró en su cama convertido en bicho enorme, ¿no? El inicio de la metamorfosis de Kafka, que nos mete de lleno, nos zambulle de lleno en ese mundo fantástico. No sé si leyeron, seguramente lo han hecho o no, y si no es un libro muy hermoso para leer de aventuras de cuando éramos muy jovencitos, yo los leía en la colección Iridium, digamos, que el libro Moby Dick. Saben que Moby Dick es la gran ballena blanca de los mares, y Herman Melville escribe una enorme novela de aventuras que se llama Moby Dick, y que empieza sencillamente diciendo, llamadme Ismael. Llamadme Ismael quiere decir muchas cosas. Primero nos da una orden, ¿no? Nos pide algo, nos increpa, nos moviliza a que lo reconozcamos de determinada manera, que hagamos un acto, que entremos en esa novela, en esa lectura, haciendo un acto, llamándonos a la acción. Y al mismo tiempo, llamadme Ismael ¿es Ismael o no es Ismael? ¿Se llama Ismael o no se llama Ismael? ¿Cuál es la historia que va a contar Ismael para que nos ponga este apelativo apenas comienza el libro, con el cual no sabemos si efectivamente él es Ismael o apenas nos pide que lo llamemos Ismael, y qué más vamos a tener que hacer, ¿no? después de llamarlo Ismael? Traje aquí, buscando ayer qué ejemplos traerles, uno de una novela mucho más cercana, que está todavía en la serie en Netflix, y que las mujeres hemos transitado mucho en los últimos años cuando se debatió la cuestión del aborto legal y seguro en la Argentina, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que comienza diciendo, dormíamos en lo que alguna vez había sido el gimnasio. Dando de alguna manera en esa simple oración, en esa simple frase, la idea de que eran muchas, de que estaban hacinadas, de que estaban en un lugar que alguna vez había sido otra cosa, y que ahora estaba siendo usado como centro de, no sé, en la Argentina nos sonaría a centro de detención, ¿no? Digamos, pero bueno, no dormíamos en nuestra habitación, no teníamos un lugar propio, no teníamos intimidad, todo eso está dicho en esa primera frase, en la cual de repente nos pone en la situación, en la sensación de que lo que nos van a contar tiene algo que ver con mujeres hacinadas, ¿no? Me parece que eso es como el secreto que está en esa primera frase. Vayamos a algunas que hablan en primera persona, digamos que es otra de las posibilidades que tenemos cuando escribimos una nota. Soy un hombre invisible, nos dice todo, es de Ralph Ellison, el hombre invisible. Soy un hombre enfermo, despreciable, el diario del subsuelo de Dostoyevsky. Soy, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y generalmente aquello que soy y que tengo para contar es la dificultad, es lo diferente. Porque, y aquí vuelvo a Flaubert, y pasando a la frase de Tolstoy con que comienza Ana Karenina, decía Flaubert que hay muchas maneras equivocadas de decir las cosas, o hay muchas maneras para nombrar lo diferente, lo inadecuado, lo que está mal, digamos, pero hay una sola manera
de decir bien determinada cosa. Lo que tenemos que hacer es encontrar de alguna manera alguna cosa. Soy un hombre feliz, ¿qué nos diría? Nada, digamos, ¿no? Soy un hombre enfermo, despreciable, nos dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque enfermo, despreciable, tiene para cada uno un significado particular. Feliz es tan general, es tan global, es tan, como si les dijera, brocha gruesa, ¿no? Es como, bueno, como decíamos, bueno, pegarle al bulto, ¿no? Una cosa, digo, es tan general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Hablamos, cada uno tendrá su decodificación particular, pero ¿cuáles son todos los contenidos? ¿Cuál es el contenido de estar enamorado? ¿Cuál es el contenido de ser feliz? Cada uno tendrá una lectura particular, y es algo tan general que seguramente al inicio de una nota nos dice muy poco, porque la verdad es que nos está diciendo sobre sensaciones que pueden ser completamente diferentes, generales. Es como una enorme, enorme generalización ir por esos lugares. Por eso una de las, tal vez, de las más conocidas, de los inicios, cuando hacen el Book Prize, cuando hacen los diferentes catálogos que les gusta listar mejores primeras frases, o ese tipo de diccionarios que se arman a veces en la historia, en las redacciones, en las revistas, una de las más reconocidas es: todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Que es el inicio de Ana Karenina, la novela de León Tolstoy, que efectivamente nos va a contar la historia de una familia infeliz, y de hecho en una familia infeliz puede haber momentos de felicidad, pero la idea de esa contundente, tremendamente bella y contundente primera frase y el inicio de esa novela, lo que nos está marcando es que vamos a transitar por las pesadillas, por los dolores, por los sufrimientos de una familia, ¿no? Si me siguen hasta acá, voy a pasar a las siguientes. Graham Greene, El fin del romance. Una historia no tiene principio ni fin. Uno elige arbitrariamente ese momento desde el que mirar hacia atrás o desde el que mirar hacia adelante. Esa frase nos dice muchísimas cosas, y a mí me hace acordar también a otra de Tabucchi, que comienza diciendo, él creía que era el inicio del camino, pero ya había llegado, ¿no? Esa posibilidad de situar al lector en algún lugar en el cual le estamos diciendo: este lugar desde el cual te voy a contar la historia es absolutamente arbitrario, y vos tal vez podés verlo desde millones de maneras diferentes. Dice Margarita Yusener en el inicio de Memoria de Adriano, cuando va a contar de por qué escribe esta biografía, dice: la vida de un hombre es lo que un hombre quiso ser, creyó ser y lo que fue, ¿no? Ese cruce de caminos. Y esa elección de qué es lo que nosotros vamos a contar, si lo miramos desde el principio, si lo miramos al final, cada punto del camino es un inicio y es un final. Cada juntura de la caña de bambú es el final de un pedazo y el inicio de otro pedazo. Todo aquello que separa, lo hablábamos en la clase anterior, toda frontera que separa es al mismo tiempo una frontera que une, ¿no? El límite que es. El límite en realidad, desde el lugar en que lo veamos, puede ser el comienzo, puede ser el final de algo. Esa posibilidad de pactar con el lector, que, ojo, esto que yo te voy a contar, vos lo podés ver de una manera completamente diferente, o esto puede ser: yo me estoy parando en este lugar del mundo, con este espejo, con este marco, para contarte determinada cosa, y vos obviamente todo esto lo podés mirar desde un lugar completamente diferente. También es otra posibilidad de acercamiento y de pacto con el lector, en el cual estamos transitando un camino determinado. Vayamos a ver otras. Estas, por ejemplo, que son muy cercanas en cuanto a qué es lo que nos van a contar después, que es tanto en la 1984 de Orwell, como en Fahrenheit 451 de Bradbury. Estamos hablando de los 50, con lo cual la mirada sobre qué era lo que iba a ser el mundo totalitario en ese momento, un mundo que acababa de salir del nazismo, y que para quienes estaban escribiendo estas novelas marchaba hacia un mundo que tal vez podía ser totalitario, más pensando en lo que era en ese momento el comunismo, o más pensando en lo que era en ese momento el desarrollo del inicio de los medios de comunicación, en el caso de Orwell. Y las dos, de alguna manera, nos van a introducir, las dos novelas, tanto 1984 como Fahrenheit 451, en toda esa cantidad de posibilidades de lo que era un mundo absolutamente controlado por algo, por alguien. 1984 comienza diciendo: era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13 horas. Y entonces ahí digo, luminoso y frío de abril puede ser una mañana muy parecida a la que tenemos
hoy aquí, luminosa y fría mañana de mayo, pero las 13 horas evidentemente nos estaba hablando de un mundo que había cambiado completamente y de un mundo que no es el mundo que nosotros habitábamos. Y en la de Bradbury, que es mucho más contundente, tal vez, no sé si más, digamos, que es tremendamente contundente, porque nos anticipa todo lo que va a suceder en ese libro, que es, era estupendo quemar. Ustedes saben que Fahrenheit 451 se refiere a las quemas de libros, ¿no? Entonces, era estupendo quemar, dice Bradbury en el inicio de Fahrenheit 451, y nos mete de lleno en una historia en la cual nos va a contar algo que pasó, que sucedió, pero donde lo que estaba sucediendo allí, al mismo tiempo, digo, era estupendo quemar, y uno piensa que puede estar hablando de cosas absolutamente preciosas y maravillosas. ¿A quién no le gusta prender un fueguito en algún momento del invierno, digamos, ¿no? O el fuego que significa el fogón, la reunión o el encuentro. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Después, obviamente, como en las novelas de Mariana Enríquez, eso se va poniendo cada vez más turbio y nos va llevando cada vez más a lugares difíciles, digamos. Voy a cambiar la vista para que se lean mejor los textos. Vamos a pasar acá. Dice Hemingway en El viejo y el mar, y díganme si no es muy contundente este inicio, este principio. Era un viejo que pescaba solo en la corriente, un poco grande. A ver, vamos a buscar una intermedia. Ahí está. Era un viejo que pescaba solo en la corriente del Golfo y que llevaba 84 días sin coger un pez. Era un viejo que pescaba solo en la corriente del Golfo, estamos hablando de la época en la que Hemingway vivía en Cuba y ha escrito tantas novelas maravillosas en ese lugar. Y al mismo tiempo nos dice que era un viejo que pescaba, pero que llevaba 84 días sin coger un pez, por lo tanto era un viejo que no pescaba en realidad, ¿no? Y era un viejo que llevaba 84 días subiendo a su barca, en la corriente del Golfo, que es un lugar complicado donde andar, la corriente de los huracanes, de las tormentas tropicales, y llevaba 84 días sin coger un pez. Un pescador, un viejo, 84 días sin coger un pez, nos habla de la enorme melancolía que se va a transmitir sin duda en el resto de ese libro, ¿no? Es un fracaso anunciado, ¿no? Es como si fuera la crónica de un fracaso anunciado. Ese fracaso puede implicar toda la vida del pescador, ese fracaso puede implicar ese momento, o no, o tal vez ese viejo en realidad lo que quería era llevar adelante la acción de pescar, y no pescar efectivamente, porque no le interesaba el trofeo que significa el pescado, el pez afuera del agua, sino que lo que le interesaba era el acto de pescar. Bueno, todo esto no lo sabemos en el momento en el que leemos esa frase. Lo que sabemos es que nos despierta una enorme curiosidad, y que nos despierte una enorme curiosidad, que tenga un enigma, aunque no esté planteado como enigma, aunque no sea una pregunta, aunque no anticipemos cuál es el enigma, es parte del tesoro que nosotros podemos poner en una primera frase, en una primera oración, en un texto, porque es aquello que uno de los grandes motores de la humanidad, sin duda, es la curiosidad. Uno de los grandes motores de la humanidad es la ignorancia, es la necesidad de saber qué hay más allá. Bueno, despertar ese motor, despertar esa curiosidad en la primera línea de un texto, hace que ese pacto con el lector sea una puerta que podamos abrir realmente con mucha facilidad. Y vayamos ahora a tres textos que para mí son los que más podríamos analizar, ver, ir y volver sobre los mismos textos, que me parece que son centrales y que son fundamentales en la historia de la literatura, pero que además nos dicen muchísimas cosas a nosotros de lo que podemos hacer y lo que podemos aprender. Es un texto de Salinger, un texto de Dickens y un texto de García Márquez. A mi juicio, y ustedes saben que es absolutamente arbitrario y personal, son tal vez mis textos preferidos como inicios de novelas, porque dicen un montón de cosas. No sé si leyeron Salinger, deberían, supongo que sí, porque en el secundario muchas veces se les da como lectura Salinger. Este es el inicio de El guardián entre el centeno. Dice Salinger en el inicio del guardián entre el centeno, que también está en la película: si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata, y segundo porque a mis padres les daría un ataque,
si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada? Tengo algún tema con la traducción de este texto, digamos, porque es un texto muy traducido al español de España, digamos, así que podríamos usar otras palabras para el arte y para puñetas. Pero, ¿qué nos está, qué nos está diciendo Salinger aquí? Muchísimas cosas nos está diciendo. Primero nos está diciendo todo lo que no va a hacer, pero al decirnos lo que no va a hacer, nos está primero estableciendo un pacto. Ustedes saben quién es David Copperfield, ¿no? O sea, y casi les diría una sobreestimación del lector, muy fuerte y muy profunda. Digo, él juega a que si yo te digo en el inicio de la nota, en el inicio del libro, que lo que te voy a contar es una historia que podría ser la historia de David Copperfield, pero que no te la voy a contar porque no quiero aburrirte o porque mis padres no quieren que yo hable de mi vida privada, es que mi vida fue parecida a la de David Copperfield, y supongo que vos sabés que la historia de David Copperfield fue una historia miserable, y fue una historia de una infancia tenebrosa, miserable, pobre, abandonada, con una cantidad de problemas ligados con esos padres, madres, alcohólicos, o digo, todo maltratadores, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que te estoy diciendo es, yo confío en que vos sabés de qué te estoy hablando, cuando te estoy hablando de David Copperfield, yo te aviso, te digo, que mi vida podría haber sido contada como la de David Copperfield, así fue de miserable, y sin embargo, no lo voy a hacer. Te lo voy a contar de otra manera. Entonces, hay una cantidad de pactos implícitos en ese primer párrafo que dejan abierta una cantidad de redes, que dejan abierta una cantidad de posibilidades de hacia dónde ir cuando voy a contar cada una de estas historias, cuando voy a contar esto que les voy a contar. O sea, te voy a contar mi vida es compleja, es miserable, tuve una infancia horrible, y sin embargo, no te la voy a contar de esa manera. No te la voy a contar echándole la culpa a mis padres, no te la voy a contar sufriente, y de hecho es lo que hace. Boreal entre el Centeno es uno de los inicios de la novela beat, porque lo que hace después, como en El Camino también, como todas las novelas de esa época y de ese tiempo, es contar, traducir todo eso, si se quiere, a cómo vive su adolescencia, y cómo es la adolescencia de alguien que creció en ese contexto y de esa manera. Vayamos entonces ahora sí a una novela de Dickens, que no es David Copperfield, sino que es Historia de dos ciudades. Y ustedes van a ver la maravilla que tiene este texto, con el cual se inicia Historia de dos ciudades. Para mí lo más maravilloso de este texto es que, veamos lo primero. A ver, Historia de dos ciudades comienza así. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos perdíamos en sentido opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como en lo que se refiere al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. ¿Cuál es la maravilla de este texto? Allí Dickens está hablando, está contando lo que sucedía en esa ciudad y en ese momento, y estamos hablando de París y de Boston, y está diciendo que lo que sucede en ese momento, en esa ciudad, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, es igual a lo que sucedía mucho tiempo atrás. O sea, lo que sucedía en la historia que él va a contar es igual a lo que sucedía en el momento en el cual estaba viviendo. Él une dos tiempos históricos completamente diferentes para decir, con 100 años de diferencia, lo que pasa es exactamente lo mismo. Lo que yo te voy a contar pasó 100 años atrás, pero eso que estaba pasando ese tiempo, que era un tiempo de revolución, y al mismo tiempo era un tiempo, digo, como todos los tiempos de revoluciones y todos los tiempos bisagras, son tiempos desangrantes, digamos, de alguna manera, para una sociedad, de la edad de la sabiduría y de la locura, de las creencias y la incredulidad, de la luz y las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Eso que te voy a contar que sucedía hace 100 años atrás, era muy parecido a lo que está sucediendo ahora. ¿Y cuál es la maravilla? Que si nosotros leemos este texto hoy, podríamos estar hablando del tiempo de hoy y del tiempo de hace 100 años atrás. O sea, lo que nos está diciendo Dickens es, toda generación cree que lo que le pasa es superlativo, ya sea
para bien o para mal, es superlativo en el amor y en el desamor, en los triunfos y en las derrotas, le suceden las de mayores desgracias, le suceden los mayores triunfos. Nosotros sentimos que vivimos en una era increíble por el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, porque llegamos a Marte, y al mismo tiempo la pandemia y las guerras y los genocidios, y entonces nuestra época es así de convulsionante, y cuando nos pasa algo bueno sentimos que vivimos en una época maravillosa, tanto mejor que nuestros padres que estuvieron en la guerra, y de repente viene la pandemia, y no podemos creer estar viviendo en esta época y que nos toque esto. Yo decía, el otro día cuando discutíamos el tema de las clases presenciales, decían, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que no pueden ir un año al colegio, en quinto año del secundario? Y bueno, yo fui el quinto año del secundario, me tocó con la guerra de Malvinas y la dictadura militar. Todos en nuestra época sentimos que nos pasan cosas que marcan la época, y después pasa otra cosa que también marca la época, y tal vez esas dos cosas son completamente diferentes. Dickens logra condensar todo esto en este texto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que tanto al bien como al mal solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esa posibilidad de que yo le estoy diciendo al lector, a la lectora, esto que te voy a contar, a vos te va a parecer absolutamente actual, y sin embargo se parece completamente a lo que sucedió en otros momentos, esa posibilidad de sembrar el camino de lo que voy a contar, trayendo aquello que ya sucedió en estos tiempos, que de alguna manera, y volvemos al tema de la incertidumbre, tranquiliza, y una de las cosas que tiene que tener como objetivo nuestro texto es tranquilizar desde el lugar de llevar explicación, de llevar sentido, de romper el principio de incertidumbre. Esto para mí, digamos, al menos todo esto, es este texto de Dickens. Y voy al último texto, que tal vez ya lo conocen mucho, y después de esto hacemos la devolución de ustedes de qué sienten frente a todos estos textos, que es el inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Algunos seguramente lo saben de memoria, y es ese inicio maravilloso que dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y veamos entonces todo lo que tenemos, ¿no?, en ese texto de García Márquez, donde nos presentan en el inicio mismo la escena de alguien parado frente a un pelotón de fusilamiento. No sabemos quién es ese alguien, no sabemos por qué están por fusilarlo, no sabemos cuál es su condena. Sí sabemos que en algún momento su recuerdo, su mejor recuerdo, el recuerdo que le llega en el momento de estar seguramente por morir, es cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Y hielo puede significar un montón de cosas, y nosotros sabemos que es García Márquez y que eso es Macondo, y que estamos hablando de alguien, de un pueblo situado en el Caribe, por lo tanto hielo es lo otro, lo desconocido, lo que está más allá, ¿no? Es lo que está detrás del muro, en Game of Thrones, digamos. Pero ¿qué es el hielo para cada uno de nosotros? Puede significar algo completamente diferente. Lo que es cierto es que lo que nos transmite es eso, ¿no? Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda ese momento en que conoció lo diferente, conoció lo inacible, conoció lo que creyó que nunca lo iba a conocer, y lo conoció porque su padre lo llevó a conocerlo. Entonces, obviamente queremos saber todo, queremos saber quién es Aureliano Buendía, queremos saber por qué fue a conocer el hielo, queremos saber por qué van a fusilarlo, queremos saber por qué una historia empieza por donde se supone que debería ser el final, porque si alguien van a fusilarlo, yo necesito saber todo lo que transcurrió antes para llegar a ese momento. Bueno, todo eso está encerrado en esa frase maravillosa que hace de 100 años de soledad, y del inicio de 100 años de soledad, tal vez una de las novelas más maravillosas de la historia universal, y que tenemos el privilegio de que haya sido escrita por García Márquez y que nos haya permitido a todos y todas crecer leyéndola. Voy a cerrar con esto hasta acá. Hay otra, iba a avanzar con otro tema, pero me parece que se está haciendo un poco largo. Primero quiero escucharlos a ustedes, y vemos si el resto nos seguimos ahora o en la próxima clase. ¿Alguno de ustedes tiene alguna novela preferida, algún principio preferido, algo de lo que hayamos charlado que les gustaría comentar? Pueden directamente desmutearse y hablar. Claudia, Profe, ¿quieres decir algo? sí, Sí.
No, es que estaba revisando los inicios y claramente de muchos textos que uno leyó cuando era más, bueno, adolescente o más joven. Y todos, si bien empezaba como ahora a hacer una relación diciendo, bueno, ¿cómo partían todos? Y claramente hay como un inicio muy, muy personal, como contando algo muy íntimo de cada uno, desde el soy un hombre enfermo o invisible, o lo último de 100 años de soledad, que es un hecho terrible, estar frente a un pelotón de fusilamiento, pero nos cuenta algo tan, tan, tan íntimo de ese personaje. Entonces siento que es un comienzo distinto al que generalmente uno como que va situando de afuera hacia adentro, como que era una ciudad, no, sino que aquí está planteando algo de la intimidad del que nos quiere contar. Y eso me parece que es una invitación, siento, más cálida, o más que te intriga, pero más cálidamente, no sé, me provoca eso, como la calidez de me quiero meter. Y no como, bueno, esta es una historia más tal vez que parte como de lugares comunes, sino que tiene eso. Y estaba pensando en la elección de mi crónica, que me tiene bien perturbada, porque es una, es una historia que quiero contar porque siento que hay que hacer algo con ella. Y que ahora estaba justamente escribiéndole a una persona que me puede dar más información, porque es un hecho que pasó hace poco de un trabajador que se quemó a lo bonzo y dejó una carta por problemas económicos. Y me hace mucho sentido por dos compañeros que hace años atrás también se hicieron lo mismo. En la época de la dictadura, Sebastián Acevedo, que se quemó cuando le tomaron detenido a sus dos hijos, y se quemó frente a una iglesia en el año 86, y Eduardo Miño, otro compañero, que también se quemó producto de una protesta que hacía por el daño de una empresa de asbesto, y mucha gente enferma, y en otro momento de Chile. Entonces estaba pensando cómo estas tres historias además son contadas en tres momentos de Chile: la dictadura, la transición muy neoliberal, y este momento tan raro que estamos viviendo en Chile de este trabajador que también decide quemarse por problemas económicos, porque deja una carta. Entonces pensaba, cuando hablamos siempre de poner el cuerpo, estaba como situándome ahí, de poner el cuerpo, pero poner el cuerpo de esta manera para decirnos algo, creo que en el caso de este último trabajador que murió hace 3 días finalmente, le estaba buscando y no estaba siendo contada nada, era como ni siquiera el nombre. Tal vez no importa, tal vez el que no tenga el nombre puede también significar algo, no sé. Pero cómo estaba así, un hombre se quemó, resultó con el 90% de su cuerpo y ahora falleció, y dejó una carta a su familia diciendo que era por un tema económico. Pero se quemó en la vía pública, se quemó en una carretera, o sea, una cosa muy también fuerte. Entonces pensaba en contar la historia de él, pero también retrocediendo en estos momentos de Chile. Pero mi duda es, como es tan delicada la historia y hay tan poco de él que está contándose o información, me contacté con un familiar que sí quería contar algunas cosas, pero yo decía, ¿será para contarlo en una crónica? ¿Cómo hacer para que sea además respetuoso? No quiero abordar, no es una noticia, de hecho, no quiero abordarlo con ese... Esa es mi duda, que me tiene perturbada, pero no sé por qué quiero contar esa historia a través de una crónica. A ver, a mí me parece una historia fabulosa para ser contada. Obviamente tenés que investigar mucho para contar esa historia, porque podés sacar vos tus propias conclusiones de por qué lo hizo, y pueden ser completamente diferentes de por qué lo hizo, digamos, ¿no? Uno piensa que cuando alguien toma la decisión de matarse por algo, aunque este matarse por algo sea por una causa pública, hay alguna vinculación con el suicidio, digamos, no todos los que pelean por una causa pública quieren matarse por esa causa pública. Este hombre no solo decide matarse, sino que decide matarse para dejar testimonio frente a quién, frente a su familia, de que él no había podido resolver la situación familiar y por eso prefería matarse, frente a la sociedad, quiere dar testimonio, tal vez no, tal vez nunca ni cruzó por su cabeza una mirada política, y tal vez estaba llevando adelante un acto político sin que haya cruzado y sin que él haya estado atravesado por esto, digamos. Entonces, sacar tus propias conclusiones, el riesgo de esa nota es sacar tus propias conclusiones, digamos. Vos lo estás
uniendo con diferentes situaciones. A mí me parece un hilo conductor, digamos, el hilo de poner el cuerpo, el hilo del fuego, ¿no? Son como hilos conductores muy fuertes, que además unen 3 momentos de la historia de Chile, que tienen en el subsuelo, digamos, su hilo rojo, el hilo que lo va uniendo, ¿no? La situación, porque en definitiva hay algo que tiene que ver con el desprecio de las mayorías, que es lo que une de alguna manera ese hilo, ¿no? La dictadura militar en el momento del neoliberalismo y el momento actual. No el desprecio de las mayorías, sino el poder tratando de imponerse por encima del deseo de las mayorías, digamos, ¿no? Eso es lo que une eso. Ahora, si efectivamente vos lográs investigar y hablar con su familia, y hablar con la gente cercana a él, y tratar de desentrañar qué efectivamente es lo que dice o deja de decir esa carta, y podés contar efectivamente cómo sucedió, es una crónica maravillosa, fabulosa, en la cual puedes decir un montón de cosas, digamos. Como yo siempre digo, escribir una crónica es como armar un rompecabezas. Yo armo rompecabezas de muchas piezas, y de hecho he tenido algunos problemas públicos porque conté en algún momento el año pasado que armaba rompecabezas, y se supone que como soy política no puedo armar rompecabezas, porque tengo que trabajar las 24 horas y no puedo armar rompecabezas a la noche, que es cuando los armo. Uno tira, compra esos rompecabezas, abre la caja y te encontrás con una bolsa llena de piezas que cuando las ves parecen todas iguales, aparte por lo general ves la parte azul de atrás, digamos, y no ves nada. Y lo primero que tenés que hacer cuando tenés todas esas piezas allí tiradas es buscar las que son el marco, ¿no? Entonces vos buscás las que son el marco, y cuando lográs terminar de armar el marco, ahí recién empezás a buscar aquellas que se parecen entre sí, y vas armando diferentes piezas, y recién, cuando todo esto está muy avanzado, es que vas encontrando las piezas que unen, ¿no? Esas filas y esas figuras que vos fuiste armando adentro. Vos necesitas, o tenés, si querés de alguna manera, ya bastante pensado cuál es el marco de tu crónica. Lo que necesitas es ahora ver qué es lo que une a esos personajes. Tal vez tenés que buscar mucho la historia, las 3 historias, y meterte mucho en esas historias. Tal vez es un trabajo monumental, y no es el trabajo que estás en condiciones de llevar adelante en este momento, y entonces podés decidir hacer algo más chico, y es hacer la historia de esta persona que ahora se suicidó, que se quemó, que tenés la carta, y que podés contar esa historia. Y yo sí buscaría, que hay mucho escrito, ¿no? Todos los fuegos del fuego, ¿no? La posibilidad, ¿qué significa prenderse fuego? Prenderse fuego significa muchas cosas, digamos. No es tirarse por un puente, no es pegarse un tiro, no es encadenarse a hacer una huelga de hambre. Digo, prenderse fuego es quemar también parte de uno mismo, y ver qué es lo que sucede en esa combustión del cuerpo. En esa combustión del cuerpo uno le está diciendo cosas a alguien, no solamente a la sociedad, no solamente a su familia. Está quemando sus propios infiernos y sus propios fuegos interiores, digamos. Entonces, sus propios fantasmas interiores. Entonces, eso tal vez esté todo contado en esa carta y tengas allí una cantidad de respuestas. Pero lo que yo sí estoy segura es que antes de escribir esa crónica, para ser efectivamente respetuosa y discreta, todo esto que vos te estás planteando, y que me parece muy, muy loable que te lo estés planteando, tienes que hacer una gran investigación, digamos. Tratar de hablar con tu familia, tratar de desentrañar esa carta, no hacer tu propia lectura y sacar tus propias conclusiones, porque ahí hay una historia que contar que me parece riquísima, pero que estaría bueno que dejes que la termine de cerrar quien la lea. Y para que la termine de cerrar quien la lea y saque sus propias conclusiones, vos tenés que exhibir una cantidad de momentos alrededor de esa historia, que son los que tenés que unir. Hasta ahora estás uniendo 3 momentos que son casi públicos, te diría, pero tu investigación tiene que ir más allá. Tenés que tratar de hablar con la familia, con alguien que lo haya conocido, que haya estado con él en los últimos días, digo, ¿no? Meterte bien adentro de esa historia para poder hacer algo que para mí va a ser una crónica absolutamente fabulosa, histórica y maravillosa de leer cuando la hagas, y estoy segura que la vas a hacer, así que tengo mucho interés en ver cómo llegamos con esa crónica. No dejes de pasármela una vez que esté hecha. ¿Qué más? ¿Quiere hacer algún comentario, decir algo? Voy a mirar el chat a ver qué están diciendo por aquí. Veníamos tomados de la mano sin apuro ninguno, Agustina escribe. Veníamos tomados de la mano sin apuro ninguno por la calle, Totoka venía enseñándome la vida, y yo me sentía muy contento porque mi hermana mayor me llevaba de la mano enseñándome cosas, pero enseñándome las cosas fuera de casa, porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo, y haciendo cosas solo,
claro que equivocándome, y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba, pero después descubrieron todo, y vivían diciendo que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Es el inicio de Mi planta de naranja Lima, que lo leyó Agustina a los 12 años, y es el primer libro que me hizo llorar. Yo creo que hay 2 libros de esa época, y es muy importante que volvamos a leer muchas veces. Uno es Mi planta de naranja Lima, y la otra es El varón rampante, de Italo Calvino. No sé si lo recuerdan, pero tiene el mismo aroma que Mi planta de naranja Lima, porque es la historia de eso, ¿no? De entrar a la adolescencia y descubrir un montón de cosas, y en el caso del varón rampante es un niño que decide vivir en las copas de los árboles, y ver lo que pasaba debajo, en su casa, en la de su vecina, termina enamorándose de la vecina y todo, viviendo, porque no puede estar más pisando ese mismo territorio en el cual ya es distinto, porque creció, pero su crecer, Calvino lo marca creciendo tan físicamente que se eleva por el lugar donde él habitaba y empieza a caminar por arriba de los árboles. Me parece que es de lo más lindo, de lo más interesante, y tiene un lenguaje muy, muy bello para que puedan leer y transcurrir. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? No, bueno, ya son las 9:15, con lo cual vamos a tener que dejar aquí, y la segunda parte, que tenía que ver con la numeración, va a ser el inicio de la clase que viene. Así que espero que hayan disfrutado la clase, y bueno, conmigo nos estamos viendo dentro de un mes. Se van a ver con Cintia, con Mariana, van a llevar adelante las clases, y recibieron, supongo, la devolución del trabajo práctico que habían hecho en la clase anterior. Se las envía a todos por mail. Cualquier duda que tienen, me escriben por allí. Vamos a poner en el Classroom los 2 textos. A ver, puedo tratar de pegarlos acá, a ver si efectivamente lo logro. Los 2 textos que les sugerí que lean, y que me parece que son de lo más interesantes. Uno es este, que es el que les hablé de el lenguaje y la física cuántica, que tal vez les resulta interesante, espero que sí. Y el otro es el texto de Borges con respecto al... Ahí vamos. Con respecto al lenguaje castellano, que me parece también un texto muy hermoso para leer. Ahí se los dejo. Bueno, muchas gracias entonces por haber compartido esta mañana. Nos vemos prontito, y cualquier duda con respecto a las crónicas y todo, además de hablar con la docente de la comisión, si me quieren escribir a mí al mail, estoy ahí para contestarles cualquier duda, aconsejar en lo que pueda, y ir transcurriendo lo mejor posible este año que nos toca compartir en esta situación tan particular, pero lo estamos llevando de la mejor manera posible. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias, Mariana. Nos vemos. Nos vemos.